Entonces, todas estas actividades de metafísica siempre se llevan a cabo con el objetivo de que nosotros podamos lograr más entendimiento de nuestra vida, cómo funciona la mecánica de nuestra vida, cómo funciona la presencia yo soy y cómo podemos solicitarle que entre a nuestro mundo, a nuestros asuntos, con su vibración, con su entendimiento y demás. Y para eso hay que estudiar. No solamente hay que creer, estamos en un tiempo en que necesitamos la fe iluminada, no la fe dogmática. La fe dogmática ha creado fanáticos y esos fanáticos los ves por allí, bien presentables, estudiados, gente mayor, gente respetable, pero que son cuadrados mentalmente, testarudos, cabezas duras, son fanáticos, porque solamente creen en lo que ellos han creído y vivido y demás. Y no es tan mal, porque todo es mente, y si ellos creen en eso, eso es para ellos su realidad y se les va a manifestar así, tan tan. El gran asunto es cómo nosotros nos liberamos de todo eso y cómo nosotros empezamos a vivir, pues ahora sí, que en este sistema de entendimiento, de iluminación, de ir paso a paso comprendiendo más la presencia yo soy dentro de nosotros. Ese es el fundamento de lo cual se trata este trabajo. Y para eso el maestro Saint Germain ha establecido un conjunto de actividades conocidas como actividades del yo soy, en las cuales él brinda el entendimiento para que conozcamos más a esa presencia de vida y triunfe sobre las situaciones del exterior. Las situaciones del exterior son distracciones para que lo vayan ustedes más o menos meditando dentro de esto. Y bueno, si estamos todo ok, seguimos adelante con este propósito. Muy bien, entonces se trata de que nosotros logremos conectarnos más y más y más y más con este ámbito de la presencia, y eso es parte de que nosotros, qué sé yo, un interés en el exterior lo debemos devolver un interés en el interior. Qué interesante eso, no es poca cosa. Qué sé yo, el materialismo o el dinero, por ejemplo, lo necesitamos todavía, pero un estudiante metafísico convierte el deseo por lo material en el deseo por la conciencia de prosperidad o de provisión. O sea, estamos hablando ahora sí de la causa de lo que generó ese efecto. Si nosotros buscamos efectos y decretamos efectos, les van a venir fabulosamente, ¿verdad? Pero el asunto es que muchas veces vivir en el mundo de los efectos no trae la felicidad. De hecho, no la trae, porque nunca vamos a estar completamente satisfechos con eso. Y entonces nosotros necesitamos meditar acerca de qué es la libertad dentro de nosotros, cómo lograr esa plenitud y para qué nosotros queremos esa libertad. Y entonces la pregunta mágica o la pregunta inicial de esta actividad sería: ¿cuál es el significado del libre albedrío en nuestra vida? ¿Para qué tenemos libertad de decidir? Tomo tres respuestas del que levante la mano para arrancar con esto. Muy sencillito, lo que ustedes tengan como significado del libre albedrío. Sí, por aquí primero. ¿Qué quiero para mi vida? Número 1. Evolucionar por nuestra propia cuenta. 2. Capacidad de decisión. 3. Me gusta. Entonces, ¿qué es lo que queremos para evolucionar por nuestra propia cuenta? Y las posibilidades, las capacidades de decidir. Qué interesante todo esto. La pregunta sería: ¿cuándo tenemos capacidad de decidir? ¿Cuándo tenemos libre albedrío? Siempre. O sea que siempre hay posibilidades, opciones, oportunidades. Qué interesante partir de eso, porque la mayoría de las personas, o si no meditamos en esto, creemos que estamos predeterminados a vivir de cierto modo
en cierto lugar, de cierta manera, pensando de cierto tipo. Y eso es justamente ir en contra del libre albedrío creyendo que estamos limitados. O sea, creer en la limitación es no aprovechar el libre albedrío, es omitirlo. Entonces nosotros tenemos que saber que somos los seres con la mayor cantidad de posibilidades en la vida. Ahora bien, veríamos qué nos detiene a tomar posibilidades, opciones en nuestro sistema. Y ahí entraríamos a dos obstáculos básicamente: el miedo y pues si la dejadez. Pero el temor es un obstáculo a que nosotros podamos entrar dentro de todo eso porque nos limita. Y eso es justamente lo que quieren esas energías. Quieren que la gente se sienta limitada, porque entonces va a vivir con temor y entonces no va a lograr su verdadero potencial y su cosa en la vida. Nosotros tenemos muchísimas opciones de trabajo, de cuestiones de cómo queremos vivir y tenemos opciones también para decidir cada una de esas cuestiones. O sea, la persona que no conoce las opciones entonces cree que se debe de vivir todo el tiempo preocupado. ¿Por qué? Porque ves a tus padres preocupados y entonces vives bajo ese régimen. En nuestro mundo creamos sistemas, los sistemas humanos. Y el sistema humano dice, si no trabajas no comes, si no haces esto no vas a esto. Entonces establecen un sistema de situaciones o de castigos o de condenaciones que la mayoría de la gente entonces tiene así como una nube dentro de su vida para vivir limitadamente. Y el punto clave de todo esto es la posibilidad ilimitada que siempre tenemos. Ustedes podrían estar en Chinconcuac, en el Tíbet, en New Yorkcito o en Cancún, donde ustedes quieran estar y decidieron estar aquí. Qué interesante es eso. Y entonces, qué interesante sería que nuestras decisiones las tomemos con intensidad. O sea, veamos allí el tema de que si elegimos estar en un sitio, ¿por qué estar desconectados de ese sitio? ¿Por qué no ejercer, por supuesto, esa determinación completa con toda nuestra presencia allí, con todo nuestro estado, con todos nuestros sentidos, con todo nuestro estamina allí? No les quiero decir que aquí se pongan a gritar y demás, cada cosa en su propio sitio, pero ¿cuánta intensidad necesitamos para vivir algo, para estar en un sitio? Y la cuestión sería cómo nosotros decidimos ser o no ser, ¿verdad? De acuerdo a lo que explica el maestro Saint-Germain en las obras de Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. Cómo nosotros nos ocupamos de ser en cada una de las cuestiones en las cuales vivimos, en nuestra casa. Cómo ser en nuestra casa, cómo ser intensamente en un estudio. Y esto tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con los demás, oírles a gritar, oírles a decir. Tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos, en este caso, con lo que estamos viviendo a cada momento. Y por supuesto, tenemos posibilidades. Y aquí viene la diferencia entre libertad y libertinaje. Libertad es construir. Libertinaje es no construir, para no decir otra palabra. Entonces, todo ser humano tiene libertad y tiene capacidad de decidir en dónde quiere construir, en dónde quiere abonar, en dónde quiere hacer ese trabajito. Y eso es parte fundamental también de nuestra vida y de nuestro propósito, dónde nosotros nos vamos a colocar a construir. ¿Qué es lo que queremos construir? Por supuesto, en los distintos planos en los que nos movemos. En el plano físico se pueden construir cosas físicas. En el plano emocional, por ejemplo, los artistas es que ellos construyen allí. En el plano mental, pues los intelectuales, la gente estudiosa, incluso dentro de los ámbitos de la escritura, la narración, todo el sistema de entretenimiento que existe ahora, de películas, audios,
todas las posibilidades que existen son construir. Y allí sería donde nosotros estamos construyendo, ¿verdad? En la salud, qué estamos dando, qué es lo que nosotros queremos abonar dentro de esta vida y dentro de nuestro sistema. Entonces, aquí está el asunto. Cuando nosotros usamos el libre albedrío en un propósito, obviamente se vuelve constructivo, y lo destructivo tiene que ver con las sugestiones humanas. O sea, que cuando nosotros tenemos una cuestión que no hace uso de nuestro libre albedrío, es porque estamos limitados o sugestionados por otras personas. Es terrible, porque aquí viene el gran asunto de la enseñanza y viene el gran asunto de estudiar metafísica con un facilitador y no con un maestro. El facilitador lo que hace es que te extiende las posibilidades, los conocimientos. Un maestro te dirige, un maestro te dice a dónde, y el facilitador te dice, hay muchas opciones, ilimitadas. Dentro de estas, esto es muy posible y tú eliges qué quieres hacer con eso. Y eso es justamente el significado de la palabra gurú en India. Gurú, el que lleva de la oscuridad a la luz. Y esto quiere decir que es de la limitación a las posibilidades ilimitadas. Entonces, el gran asunto dentro de todo este estudio es que nos juntemos con gente que esté menos limitada, en este caso mentalmente, que nosotros. Seguramente, por supuesto, habrá situaciones dentro de cada persona, pero el gran asunto es la libertad interior que cada quien tiene dentro de las posibilidades, y en este caso, que se nos pueda abrir la mente a esas posibilidades. Obviamente, estamos en un muy buen tiempo, en estos inicios de tiempos, de ciclos, de décadas, de años y demás, en los cuales nosotros podemos reflexionar sobre todo esto y sobre todo no aceptar más sugestiones. Todo lo que compartimos con alguien nos sugestiona, todo lo que hablamos con alguien nos sugestiona. Entonces se vuelve muy complicado, si ustedes se van dando cuenta, poder sacar algo de alguien, o más bien tenemos que saber dónde queremos estar con cada persona y sobre qué cosas hablar con cada persona y demás, porque la sugestión viene. En realidad, eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Este virus que estamos viviendo es el virus de la sugestión. Estamos sin darnos cuenta todo el tiempo sugestionados. Yo el otro día platiqué con una persona, la admiro a nivel intelectual, pero nada más. Y el gran asunto es que tuve que hacer una operación una operación interna, un tratamiento para sacarme todas las sugestiones de los otros ámbitos que se pasan. Cuando tú hablas con una persona, qué sé yo, una persona, un profe de periodismo muy desarrollado, con premios y demás, pero al platicar con él, obviamente me dio luz sobre ciertos ámbitos de la rama de estudio, pero en lo demás, pura sugestión. Eso me pasó, por ejemplo, cuando empezaba yo a estudiar periodismo. Los profes lo primero que te llegaban a decir es todas las sugestiones de las limitaciones que tiene un periodista en tal país. Y entonces yo ya estudiaba metafísica en ese momento y pues los decretos, lo que hacemos, lo que estudiamos funciona. ¿Y qué pasó? Pues que la vida me mandó a otro país a estudiar otro tipo de escuela de periodismo donde en lugar de ver las limitaciones ven las oportunidades. Ya luego pude regresar y un poquito abonar a todas esas limitaciones o todas esas ideas y decir esto puede funcionar así, puede aportarse de este modo. Entonces, ustedes desde el ámbito en donde se muevan, ustedes tienen oportunidades, tienen que romper esas limitaciones y ustedes están aquí para aportarle a esas personas la deslimitación que ustedes han conseguido o el entendimiento o
lo que han llevado dentro de todo esto. Y entonces, las sugestiones es que hay que irlas acabando. Y para eso hay que preguntarnos, ¿por qué hago esto? ¿Tengo opciones de hacer las cosas distinto? ¿Por qué me baño, verdad? Sí, ¿por qué vivo de este modo? ¿Por qué pienso de este modo? Y en cada cosa. Y entonces lograríamos entender que estamos hiper mega sugestionados. Para empezar, ¿verdad? Las carreras que nos decían los padres, de eso te vas a morir de hambre, de esto no vas a vivir, de esto así. Así tú tienes que ser como tu hermano, como tu hijo, como el otro que es, ya sabes, o sacerdote, ¿verdad? O abogado, o médico, o esto, o el otro. ¿Qué sé yo? Son sugestiones. En realidad nada de eso, uno tiene por qué vivir bajo ese sesgo. Y ahí está el asunto. Solo al comprender la causa que opera en el individuo se vuelve maestro dueño de su mundo. Es entender la raíz de todos los asuntos. Cada individuo, sabiendo que es el creador de su propio mundo y de lo que desea manifestar en él, entenderá que no tiene tiempo ni el derecho de crear cosas discordantes en el mundo de otros. No limitemos a las otras personas. Nunca les digamos, así son las cosas o así es esto. Así te fue a ti. Tú tienes tu propio karma, tu propia vida y demás. Ellos tienen su derecho a vivir de cierto modo, a experimentar ciertas cuestiones y demás. Si son adultos, ya, no hay más que decir por ese lado. Sin embargo, pues las sugestiones, simplemente juntándonos con alguien, se pegan las cosas y demás. Entonces, también por otro lado, pues está el karma, dice el maestro Saint Germain. El karma es meramente energía calificada por medio del deseo individual o natural que actúa y se mueve en un circuito saliente y entrante. El efecto de este karma está determinado por el motivo que tenía la inteligencia calificadora cuando la causa invisible fue establecida. Si el motivo que generó el mal karma es cambiado y la inteligencia motivadora es educada, entonces el cumplimiento de la ley natural puede ser suspendido por misericordia. Qué interesante esto. O sea, el origen del karma es el motivo que nos mueve a actuar. Pa' pronto. Dice Krishnamurti, motivation is everything. O sea, la motivación que nos hace a tomar una decisión, vivir de cierto modo, venir, hacer, etcétera, es lo que va a regir cómo eso va a funcionar. Entonces, nos pone todavía el maestro Saint Germain, si ese ser humano, si la conciencia es educada dentro de ese ser humano y el motivo es cambiado, entonces se suspende la acción del karma. Esto es lo que sería el uso de la transmutación, pero hay que ir a las causas. La mayoría de las personas no saben las causas de lo que les ocurre. ¿Por qué? Porque creen en la suerte, porque creen que se vive al chilazo, o que las cosas son fortuitas, o el destino, o no hay otra cosa, limitados mentalmente. En cambio, si tú sabes que todo es causa y efecto, que esa es la ley del karma, y entonces empiezas a educarte en el generar causas positivas, entonces puedes romper la línea de tiempo de efectos que pueden venir a tu vida. Ahorita está de moda todo esto que tiene que ver con los universos paralelos, los multiversos, las diversas posibilidades infinitas de la vida y demás, y en realidad es así. Puedes romper un karma y sustituirlo en este caso por la cualidad o por una causa distinta. Pero las causas son siempre duales: amor o odio, perdón o rencor, libertad o limitación. Eso funciona por ley de polaridad. Entonces uno debe de observar cuando se le deje saber la causa de ese asunto, entonces hacer el switch. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ya lo saben hacer? Está sencillo, ¿verdad? Es metafísica pura. Es la llave de oro utilizada con los decretos, utilizado con el mundo del sentimiento. Todas las herramientas metafísicas aquí es para que ustedes las vayan amalgamando, porque nadie tiene por qué estársela pasando mal como este amigo, ¿verdad? Ante una perturbación, primero hay que aquietarnos, o sea,
A veces nos dejamos llevar por las situaciones y eso no nos va a hacer nada bien, no nos va a llevar a ningún lado. Lo primero que hay que hacer es quedarnos quietos. Decimos, ¿verdad? Sereno moreno, quédate quieto, quédate ahí. Este, una vez pasó una situación discordante, ¿no? En el mundo a mi alrededor. Y entonces la realidad es que el impacto de esas cuestiones es muy desgastante. Y yo por una cuestión de facilidad, estaba en otra ciudad, en otro país, no en otra ciudad nada más, decidí hospedarme en un hotel y quedarme allí trabajando simplemente el aquietamiento. ¿Por qué? Porque de otro modo la mente seguiría rondando sobre esa misma cuestión. Y empecé a hacer respiración rítmica con la llama violeta, o sea, inhalando, llama violeta, reteniendo, llama violeta, exhalando, llama violeta, descansando, llama violeta. Así, fácilmente les diría que unas 5 o 6 horas. Porque hasta que pude lograr un aquietamiento, una paz, una serenidad, una estabilidad, por así decirlo, donde pues ya no hay más. ¿Es eso o irte a la montaña rusa de Six Flags? Mira, te subes a la montaña rusa y de que se te olvida el problema que tenías, se te olvida. Porque vas a tener otro que afrontar allí. No sé si lo han hecho, inténtenlo. También eso lo hice una vez. Y otra vez lo que hice fue aventarme del paracaídas. Pero eso no lo intenten en casa, ¿verdad? Eso no se lo recomiendo. Una montaña rusa todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno necesita salirse de la dificultad. Dejar no solamente de pensar en el problema, quitarse de allí. Entonces lo mejor es retirarte a un sitio donde puedas estar tranquilo, donde puedas estar calmo o donde tus cuestiones vayan a transformarse. En el caso de las montañas rusas y este tipo de experiencias, lo que sucede es que el estremecimiento que se siente es debido a que la velocidad de la caída y de la situación que estás viviendo hace que tus cuerpos mental, emocional y físico, primero en la caída, como que se despeguen tanto, pero por la rapidez que toma eso, se te peguen. O sea, se te alinean los 7 chakras ahí. Generas una impresión y una presencia que no puedes evitar porque todos tus vehículos están allí conectados. Entonces, es una de las cosas que disfruto muchísimo, ¿verdad? La invocación podemos hacerla. Amada presencia, yo soy. Muéstrame la causa de esta situación y lo que debo de hacer al respecto. Revélame todo aquello que debo saber y comprender. Muy importante hablarle a la presencia y una vez quietos, que la presencia resuelva. Nosotros nos quitamos de allí. ¿Por qué? Porque la presencia sí sabe la causa. Entonces la presencia te va a saber la causa, te va a hacer saber la causa. A veces se te viene a la mente una persona. Tú haces este decreto y se te viene a la mente una persona, o un momento, o una circunstancia, o unas palabras que se te quedaron grabadas. Esas son la causa. Y allí es para que tú puedas rápidamente trabajarlo. Hay cosas que son, la verdad es que no hay mucha cosa muy difícil, muy profunda. A veces son cosas que obviamos y que se nos perdieron de vista, pero que están allí y que podemos nosotros trabajar. En otro momento, estaba en otra situación, ¿verdad? Perturbadora del mundo mental y emocional, sobre todo porque es allí donde el único lugar donde existen los problemas, ¿están de acuerdo? En tu mente y en tus sentimientos. Pero fuera de eso, a todos les vale un queso. Y luego dije, voy a ir a la casa de Krishnamurti. Él tiene su casa en Ojai, en California. Y entonces entré a su casa, todo muy bien, y hay un cuarto de meditación donde él meditaba. Y entonces dije, bueno,
voy a meditar en la casa de Krishnamurti. Y me puse a meditar. No me lo van a creer, pero en 3 minutos había visto en mi mente lo que tenía que hacer, una imagen así muy clara de lo que tenía que hacer. Y la meditación y el viaje de horas y toda la visita a Krishnamurti había valido para 3 minutos de encontrar y que te viene la respuesta a esa cuestión. Lo hice y todo el asunto se resolvió. Entonces, tú te vas volviendo entendido no solamente de las causas, sino de las soluciones a cada paso o a cada cosa que estés viviendo. Luego en la vida se me presentaron una y otra vez distintos tipos de situaciones muy parecidas, pero que yo ya había resuelto. Esa vez que la resolví, entonces las respuestas o las resoluciones fueron hacerlo de distinto modo, pero fue casi la misma solución a las cosas. Entonces se vuelve interesante. Cuando no conoces la causa de la situación, el tratamiento puede no ser suficiente. Eso pasa para quien se la pasa orando y no estudia. Como no ve las causas, no educa su mente, entonces sigue, digámoslo así, haciendo como una albóndiga del problema, recubriéndola con oraciones, decretos y demás. Entonces, ya en muchos de los casos, pues no encuentran la solución. Cuando tú conoces la causa, los sentimientos dejan de presionar. Qué interesante eso. Por regla general, en el mismo instante en que encuentras la causa u origen de algo, terminas con eso definitivamente, porque tu pleno poder es dirigido sobre el objetivo o sobre aquello que lo está generando. Ese es el poder de la observación. El poder de estar quietos y observar, entonces nos permite, cuando tú encuentras la causa, que la vida por sí misma, donde está eso presionando, punzando, haciendo daño, se quite de ahí y entonces venga el flujo natural y por tanto ese problema o esa situación deje de serlo tal. Se vuelve una situación o una cosa dentro de la vida normal, que como todo tiene flujo, es pasajera y demás. Quiere decir que nosotros la sostenemos, o en este caso, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Trabajar con las causas para poner el efecto fuera de circulación. Es de lo que se trata nuestro show acá. Trabajar solo con la única y poderosa presencia cuya causa es la plena perfección. O sea, nosotros vamos a trabajar toda situación con la mágica presencia yo soy, como causa de todo el bien, de todas las cuestiones que necesitemos. Entonces, toda aflicción, toda limitación, podemos trabajarla y entonces, número 1, lo primero que hay que hacer es asumir una actitud indiferente. O sea, está la limitación allí presionándote o diciéndote o tratando de que la veas y demás. ¿Y cómo es una actitud indiferente? En México decimos vale madre, ¿verdad? Decimos sin importancia, la dejas de ver. La indiferencia mata, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Las relaciones, ¿verdad? Pégame pero no me olvides, ¿verdad? Eso es lo que le choca a la discordia, a las limitaciones, que le seas indiferente, que no le pongas importancia y el asunto y que no hagas drama y todo eso. Eso le revienta. Entonces, ¿por qué? Porque le dejas de dar de comer. Y entonces, ahí le vas a decir a esa situación, tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie. Te conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? Ni sobre nadie, te conjuro a desaparecer. Y entonces regresa a tus asuntos. Muchas de las cuestiones la gente las crece por el mal uso mental. En el caso que a veces vemos una ambulancia en la calle, una cuestión que está ocurriendo y toda la gente ahí con la baba, saliendo, viendo a ver qué está pasando, a ver qué les pasó, a ver qué sucedió y demás, están ellos haciendo y creciendo eso mentalmente. La clave es, número 1, indiferencia,
quitarle poder, si hay que hacer un tratamiento, si ves alguna situación con necesidad de salud, provisión, paz, bienestar, tú sabes qué hacer, qué decreto hacer y qué rayos enviarle, qué rayos visualizar en esa situación y luego regresar a tus asuntos. Eres más útil no estando allí viendo la discordia, alimentándola. Y allí entonces nosotros podríamos, si fuera algo dentro de nosotros, encontrar la causa. ¿Qué trabajar allí? ¿Qué es lo que debo de saber, conocer para ir en este asunto, verdad? Entonces, la libertad de la llama violeta no es una teoría. La libertad es en realidad la capacidad de respuesta inmediata a las invocaciones y decretos. Ya vimos el libre albedrío, la capacidad de elegir. Bueno, la libertad en sí es que esto que nosotros ocupamos tenga una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque no estaríamos obstaculizados. O sea, cuando nosotros buscamos la libertad es que se nos quiten los obstáculos, la nata. Les digo que el vicio es algo que daña muchísimo la vida. El maestro Saint Germain lo explica como una pared. Es como si una persona estuviera frente a una pared y dice, no, pues no se puede pasar del otro lado, no se puede pasar del otro lado. Y así su mente omite que hay otro lado. Ya nada más dice, me volteo, ni siquiera sabe que es una pared. Y eso es justamente parte del mundo de la limitación, lo vuelven normal, normalizan la limitación, normalizan esa pared dentro de su vida. Y entonces este es el gran asunto que la llama violeta empieza a romper, pero nosotros también necesitamos una actitud de llama violeta. Necesitamos una actitud que dice el maestro Saint Germain, tienes que tener la actitud de que te vas a estrellar con esa pared y la vas a derrumbar. ¿Quieren hacer la prueba? A ver, aquí está una pared. A ver, ¿quién? Voy derecho y no me quito. ¿Quién está dispuesto? Por supuesto. ¿Cómo es esa actitud? Tendríamos que meditar dentro de nosotros cómo es vivir en esa determinación. Es una determinación. ¿Cómo es esa resolución en nuestra vida? Y para eso, por supuesto, es que existen figuras mentales que en realidad sí son poderes a nivel superior, como por ejemplo el elefante. El elefante es un modo de meditar, y meditar en un elefante, de acuerdo con Patanjali, se vuelve el rompedor de obstáculos, por eso está Ganesh. Y dice Patanjali que una persona que medita en un elefante puede de pronto tomar una pared, tocarla y romperla. En Oriente es parte del pensamiento, pero nosotros tenemos que pensar justamente en esa fuerza de volición, esa fuerza de voluntad que sí existe dentro de nosotros y que sí es una actitud que hemos tomado quizá en los momentos más duros, en las situaciones más fuertes y demás, pero que es necesaria tomar aunque nada esté pasando. Una determinación lista para romper esa pared. Y entonces nos dice el maestro Saint Germain, esto se vuelve entonces una práctica firme y decidida para explotar cada partícula de limitación humana que hemos creado. La llama violeta con determinación y fervor por lo menos 2 veces al día es parte de esa práctica. Muy sencillito. Y dice el maestro Saint Germain que es mejor hacerlo de pie, entonces podemos hacerlo, ponen sus manitas así, podemos decir con determinación y meditando en este elefante y en esta fuerza de la llama violeta. Yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve y hace explotar cada partícula de limitación humana en mí, en mi mundo, en mi alrededor, eliminando la causa y efecto, núcleo y raíz, récord y memoria de toda discordia,
pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Gracias, Padre. Y ya se sientan con determinación y todo. Entonces, 2 veces al día, determinados. Dice el maestro Saint Germain que es más importante eso que cualquier otra cosa que hagamos en el día, porque eso te va a aflojar todo lo demás. Al mismo tiempo te va a dar confianza en ti mismo y en la ley de la vida. Metafísica la estudiamos y al principio pues la aprendemos, pero eso no quiere decir que la conozcamos. Luego viene una fase donde puede venir vivencias que te van a hacer que tengas, que sí creas en ella y que tengas confianza en eso y que veas la ley de la vida actuando. Entonces, yo les diría, ¿verdad? Después de 10 añitos van a ver muchísimas cosas, van a ver muchísimos prodigios, muchísimas cosas que se deben hacer y esperemos que poquitas que hayan visto que no se deben de hacer, porque la ley de la vida es tajante, ¿verdad? No nos espera. Siéntete en esta meditación, siéntete la fuente de la luz que se derrama todo el tiempo sabiendo que es la magna presencia inteligente y presencia actuando en tu mente y en tu cuerpo. Vamos a hacerlo y vamos a decretar esto que dice: me regocijo porque yo soy libre, por siempre libre de toda limitación del mundo externo. Cierra tus ojos y visualízate en una cascada que se está derramando en tu cabeza, en tus hombros, como un chorro tremendísimo que te hace llegar toda esta luz y al mismo tiempo te recubre, te libera, te purifica. Y tú estás en un gozo, regocijándote por esta libertad de la limitación de todo el mundo. Gracias, Padre. Entonces hay que ir desarrollando habilidades dentro de la presencia, en la aplicación, en la práctica y todo lo que necesitamos nosotros. Y es muy importante irnos, volviendo cada vez más ágiles, dinámicos, hacer nuestras propias técnicas, nuestros propios trabajitos para que eso funcione. Por supuesto, aquí se les da el machote y esos decretos, imagínense, dados de la mano de un maestro, pues son muy tremendos. Ya traen en sí esa fuerza, ese ímpetu, rompemuros que nosotros ocupamos, pero al mismo tiempo nosotros con el paso del tiempo y de esta expertise, si quieren hacerlo, que vamos desarrollando, ustedes van desarrollando su propio garrote o su propio mazo, según Hércules, ¿verdad? O su propia técnica para trabajar todo esto. Entonces hay que invocar a la presencia. Cada uno de ustedes puede hablarle a esta presencia diciéndole: amada presencia de Dios, yo soy en mí. O poderosa presencia yo soy. O magna presencia de la vida, del gran yo soy. Y llamarla y decirle que la aceptamos, sobre todo en el intelecto y en los sentimientos. Ese es el gran avance que tenemos que lograr. A veces tenemos separados la mente de los sentimientos. No a veces. La mayoría de la gente está desconectada, desenchufada. Número 1, porque la mente te vuelve todo muy cuadrado. Y los sentimientos, quien vive solamente dentro de los sentimientos, se vuelve muy, ¿cómo decirlo así? Pues fanática. Se vuelve fanática de las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que alinear todo eso para que pueda haber una inteligencia, una lógica, un entendimiento, y entonces ahí es donde estamos trabajando con ese manantial que hemos visualizado también, aceptando en nuestra mente y en nuestros sentimientos esa presencia yo soy. Nadie puede desacreditar a la vida. Eso es tan tremendo. En unas poquitas palabras nos dice el maestro Saint Germain: habrán personas que te digan que cómo puede ser, ¿verdad? Que te dediques a eso, que estudies esto. Pueden decir: ¿cómo puede ser que alguien tan inteligente como tú crea en esas cosas? ¿Cómo puede ser que alguien tan estudiado, con tantas capacidades, habilidades, crea en esas cosas metafísicas?
Cuando me lo dijeron a mí, yo les contesté, pues por eso creo en esas cosas, porque soy capaz, inteligente, hábil y demás. Y la verdad es que siempre he creído mucho en mi inteligencia. Entonces, pues esa persona se metió en la cueva del oso, ¿verdad? Nunca se metan a la cueva del oso. Nunca se peleen con la vida. Bueno, a veces nos peleamos y no sabemos que estamos peleados. Cuando tienes rencorcillo, odio, etcétera, y no sabes contra quién es, se lo mandas a la vida. Entonces ese es inconsciente, y porque es inconsciente es perdonable. Entonces uno debe de reconciliarse con la vida y decirle: amada vida, yo te amo, yo soy la llama violeta y me perdono por el mal uso de mi energía y por creer que la vida es dura, cruel, pesada, tienes que luchar, todos esos conceptos erróneos de la vida que hay que disolver y liberar. Pero aquí viene otro asunto: cuando ya hay conciencia de la vida y se atenta contra la vida, no me refiero a una cuestión física, me refiero ahora sí a una cuestión metafísica. Y es por eso que no te puedes meter con alguien que está auspiciado por la vida. Es como meterte con un elefante. No peleen con ninguno, siempre les ando repite y repite y repite. Pero a veces la gente elige pelear con ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aunque ustedes no hagan nada, el elefante va y rompe muros. Eso le ocurrió a un estudiante de metafísica que su familia, ya saben que las familias casi no pelean, entonces su familia empezó a pelearse con el estudiante. En realidad era nada más un miembro de su familia. Y lo que pasó fue que ese estudiante pues no peleó, pero reconoció la vida, y reconoció, no aceptó pelearse, no aceptó contestar, no aceptó ponerse con eso. Bueno, cuando pasados, ¿qué habrán sido? 15 minutos, una hora, la persona que le estaba buscando para pelear ya se había peleado con toda la familia, porque la energía se revirtió así. Entonces hay cosas que son de algún otro modo evitables o inevitables. Es ahí donde está la inteligencia de cómo nos llevamos con las personas que aceptamos y demás, ¿verdad? Y allí es donde uno tiene que establecer un perfecto equilibrio con las personas que nos juntamos, en este caso para las sugestiones, las personas que conviven con nosotros, para que no se peleen tanto, porque eso es así. Esto, pues no sé, uno lo ubica y ya, ¿no? Hay un tiempo determinado que puedes estar con una persona sin pelear. Nada más y nada menos. Y eso es de ley. ¿Por qué? Porque somos individuos, pues tenemos nuestro propio asunto. Si puedes pasar mucho tiempo con esa persona, adelante, fabuloso, ¿verdad? Pero hay un cierto tiempo que es conveniente, que es sano, que ayuda a la psique de ambos, que es nutritivo y que en este caso hace que ambos avancen, prosperen y demás. Y hay un tiempo que ya no lo es, pero pasando así la rayita, se vuelve así. Amamos a la gente y decimos: ay, ¿qué tal si me paso con el tío Chencho 5 días? Tú has de saber que el tío Chencho y tú en 2 días ya estuvo bueno, pues. Eso es natural en la vida, pero sobre todo por el asunto de las sugestiones. Se nos pegan cosas, obviamente a ellos también, y qué mejor que se les peguen cosas positivas, lindas y demás, pero tenemos que nosotros siempre estar mediando dentro de este sistema. Evitar lo negativo y perturbador, cierra tu mente a la ignorancia y a las sugerencias inarmoniosas de los seres humanos. Muy importante, si ya sabes que alguien es negativo, te cierras. ¿Cómo te cierras? Te tapas el ombliguito, cruzas los brazos, cruzas las piernas, cruzas todos los hoyitos del cuerpo. Y le vas a decir: yo soy la presencia guardiana que consuma al instante todo lo que busque perturbarme. Yo soy la presencia que me guarda, que me protege, que consume todo. O sea que la llama violeta está allí disolviendo toda situación que pueda suceder. A veces somos muy confiados, ¿verdad? Ay, cómo el tío Cuco me va a desear mal, cómo
Si es mi familia, ¿cómo voy a andar haciendo tratamientos de protección, de transmutación? ¿Cómo le voy a hacer un exorcismo? Ahí te quiero ver después. Porque ya, chicos y chicas, estamos en un momento donde el exorcismo es cosa del día a día. No me vengan ustedes con que hoy uno quiere a las personas, confía en ellas, pero el virus de la sugestión es tan tremendo que tú no sabes con quién habló el tío Cuco, el tío Chencho y demás, y que te lo traen a tu mesa, te lo traen a tu vida, te lo quieren aparte, dejar. Es de exorcismo para que cualquiera alimaña, discordia, idea, todo eso así. A esos que ves que defienden políticos, religiones, sectas y todo eso, son de exorcismo. Están hiper mega sugestionados. Y no solamente se queda allí, su vida está también con situaciones. Es como es adentro, es afuera, pero es casi que tienen que desarrollar esa capacidad de observar todo ese tipo de cosas. A veces se les enchueca el ojito, así como a la de la foto, ¿verdad? Eso ya es de exorcismo. Tendencia a molestarse por los demás, ¿verdad? Eso también, eso tenemos que trabajarlo muchísimo. Nada nos puede estar afectando. Igualmente personas, situaciones, cosas, gente que vemos en la tele, políticos, noticias, presentadores de televisión, nada, ¿verdad? Entonces lo primero es observar, tener esa capacidad de un poquito de echarse para atrás y decir, ¿por qué me está molestando eso? Ya, ojo, porque allí puede que uno sea el que necesita el exorcismo, uno necesita eso. Y esto se los tengo que decir porque estamos en una actividad de este estudio. Cuando un facilitador, sea quien sea, te empieza a caer mal, ahí es así como una cuestión de, ya es un foco amarillo para rojo, porque quiere decir que algo dentro de ti que se te pegó está viendo mal, en este caso a una persona que está dirigiéndote al estudio, a las cosas lindas de la vida, por así decirlo. Y eso es para checarlo. Hay casos muy tremendos donde personas muy cercanas a facilitadores y demás se les meten esos gusanos de la discordia y empiezan a atentar contra su facilitador, contra su grupo, contra personas que se encuentran allí por no observar, por no darse cuenta que ellos traían, se les metió una sugestión, un virus de la discordia y empezaron a criticar, empezaron a ver mal, empezaron a juzgar, empezaron a... Y aquí está la clave. Nadie está obligado a estudiar o a ver o a escuchar a un facilitador, a nada por el estilo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué te mantienes viéndolo? ¿Y por qué mientras te mantienes viéndolo te sientes mal, sientes negatividades? Y eso es que uno necesita trabajarse. Y acuérdense que eso sí anda allí como virus. Entonces dice, a ver si chicle y pega se le mete a este, o se le mete a este otro, o se le mete a este otro. Y si uno no está atento, al rato es la persona la que lo puede traer. Entonces uno tiene que verse allí. Y número 2, apartarse nuevamente. Ven que se vuelve algo, hacer un retiro. Cuando hablamos de retiros espirituales y eso, en realidad es que te pongas, te encierres en tu cuarto quizá, o te vayas, ¿verdad?, a la taza del baño de tu casa, apartarte, ¿verdad? Y llenar a la persona al lugar o condición con Dios. Es la llave de oro, ¿verdad? Dios está allí. En este caso, la dualidad, ¿verdad? Si ves odio, Dios es amor. Dios en esta persona es amor, es confort, es amabilidad, es solución, y te pones allí. Y podemos declararse a sí mismo. A través de mi presencia yo soy, lleno conscientemente a esta persona, lugar o condición con Dios.
Por eso en mi conciencia externa yo sé positivamente que solo la acción perfecta y verdadera se está manifestando aquí para mi éxito y felicidad. Gracias, Padre. Entonces es así, ver a todas las condiciones como Dios y cómo funciona Dios para tu éxito y felicidad. Entonces esa persona o todo lo que ocurra ahí te va a hacer feliz. Va a ser para tu beneficio, para tu avance. Solo el yo soy, solo hay una energía actuando y en el mismo momento en que reconoces en ella la presencia yo soy, recalificas esa actividad con perfección. Entonces podemos decir, yo soy la presencia que nada puede perturbar. Gracias, Padre. Todas las actividades de Dios se mueven hacia adelante de una manera perfectamente lógica. Entonces, ahí es donde se actúa la inteligencia. ¿Por qué necesitamos ser inteligentes para estudiar esto? Para entender la lógica de Dios, la lógica de la vida, la lógica del universo, ya que la realización de la presencia no conoce tamaño. Qué interesante es esto. Partamos y veámoslo, podemos verlo así como capas. Entonces, en la primera capa está la intuición. Perdón, esta es prácticamente de las últimas. En la primera capa está el instinto. El instinto es animal. No necesitamos nada. Escuchas ahí un ruido y te echas a correr. Es automático, ¿verdad? Salvas tu vida gracias al instinto. Pero después viene entonces la inteligencia, que es justamente el conocimiento de los procesos lógicos, el entendimiento de cómo funcionan las cosas, y se te empieza a despertar, en este caso, tu capacidad de entendimiento, de aprender, de estudio, estás abierto a ese proceso, y el instinto podría ser muy emocional, la inteligencia es más mental, y aquí viene el siguiente ámbito que es la intuición. La intuición es lo que llamamos el sexto sentido y sería el sentido común. La pregunta es, ¿quién tiene sentido común? El sentido común necesita, por supuesto, de los 5 sentidos. Y el sexto sentido es la suma de los 5 sentidos. O sea, la intuición es la suma de los 5 sentidos que da lugar al sexto sentido. ¿La intuición es el genio? ¿Es la parte del genio? El genio yo creo que sería cuando tú ya aplicas la intuición. Cuando tú ya, porque la intuición lo que te va dando son los llamados insights o conocimiento interno. Te da flashes, como flash del alma. Te empieza a dar respuestas a cosas. Entonces, el instinto, por supuesto, no con eso pues te salvas corriendo y demás, pero no es aquietamiento. La inteligencia, a veces, si se vuelve muy fría, pues empieza a acumular muchísimas cuestiones que no sirven para nada. Y aquí viene la intuición, requiere de una observación con los 5 sentidos. La pregunta sería, como existen los 5 sentidos físicos, existen los 5 sentidos metafísicos. A nivel físico, ¿cómo se siente esto? A nivel metafísico también podemos decir, ¿cómo se siente esto? Te hablan de una oportunidad, de un viaje, de un proyecto, de un prospecto y demás. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo sabe? ¿Cómo huele? ¿Y cómo se ve? Si en el proceso de los 5 sentidos dices, se ve bien, se oye bien, se siente bien, pero huele mal. La intuición allí no se completa, digámoslo así, en ese nivel de observación, o con un sentido que ya no te dé para adelante, entonces, ya. Ahí tiene que ser casi por unanimidad el trabajo. Entonces, eso es el proceso que dentro de nosotros va a despertar el Cristo. Tiene que haber procesos lógicos mentales, tiene que haber un nivel de observación
para que entonces el Cristo dentro de nosotros, que es la intuición, el alma, nos empiece a dar ese conocimiento. Y entonces, viviendo así muchos años, mucho tiempo, con un entendimiento constante, entonces viene la sabiduría. Que me faltó, y la sabiduría en algún momento se va a volver omnisciencia, la capacidad de saberlo todo. Si regresamos acá todavía está este asunto que es, sí, que yo creo que iría dentro de este ámbito, pero tiene que ver que es cognición. O sea, la inteligencia natural dentro del cuerpo que está ocurriendo, ¿no? Tú no le dices a tu cuerpo, crece las uñas, crece el cabello y demás, es una inteligencia que está ocurriendo, tu sistema digestivo está funcionando, es ya un proceso natural dentro de ti. El instinto sí requiere de cierta adrenalina, ciertas circunstancias que en la mayoría de los casos vienen del exterior, ¿verdad? Que atentan contra la vida y bueno, eso sirve. Luego la inteligencia ya es un proceso, digámoslo así, de estudio, de sentarnos, de descubrir procesos lógicos, pero tampoco es clavarnos allí. Y luego la intuición requiere de este proceso de ver sin clavarnos. La inteligencia y el intelecto sí requieren meterse a analizar cómo funcionan las cosas a nivel externo. La intuición trabaja viendo y observando globalmente, y entre más observes, más información tienes, y entre más información tengas, de acuerdo al propósito que tengas, en este caso podrías desarrollar sabiduría, que es parte de todo este asunto en el cual estamos metidos, y eso se vuelve, lo que logran los Mahatmas es la sabiduría y después la omnisciencia, el saberlo todo a cada momento. Sí, justamente la claridad estaría como a partir de la intuición, porque la claridad te da propósito o te da el para qué vas a usar tu intuición o para qué vas a usar todo lo que tú estás aprendiendo, ¿no? Y eso con el paso te va a dar sabiduría. Y dentro de todo eso, bueno, es un proceso que tiene que ir ocurriendo dentro de nosotros consistentemente. Estamos trabajando dentro de nosotros y la claridad es justamente la parte que nos va a llevar a la iluminación. Diría Rubén Cedeño, ¿verdad? La iluminación es comerse un bombillo, no existe, ¿verdad? Te comes un foco y te ilumina. La iluminación es justamente, hablamos del proceso de clarificación de las cosas para poder tener esta capacidad de observar intuitivamente nuestro mundo, las circunstancias, lo que va ocurriendo. Es un poquito tomar un rol de observador de los procesos, de observador de la vida y demás. El maestro Saint Germain todavía nos da un poquito más de cuestión en este ámbito. Dice, las cualidades humanas no tienen poder en sí mismas a menos que tú les otorgues vida por medio de tu atención. Para eso existen los decretos, ¿verdad? Podemos decir, tú no tienes poder, puedes largarte ahora, ya que mantendré esta postura hasta que lo entiendas y esa sensación en mí se haya ido. Mis sentimientos no van a aceptar más ese sentimiento humano de limitación. Esto es solo un asunto humano que no tiene poder y no lo aceptaré ni un minuto más. Entonces ahí está, ¿verdad? La invocación tiene que ser una orden imperativa. No sé qué tan acostumbrados estén a mandar. Bueno, tienen que empezar a mandar en su vida. Ese es muchas veces el error de la gente. La gente quiere mandarle a los otros. Pues qué padre, no. Tienes que hacerlo contigo mismo y eso es lo que hacen los decretos. Las limitaciones ocurren por falta de entendimiento, o sea, estamos en la fase de educación, en la fase de la inteligencia.
Por eso es tan importante en los últimos ámbitos del desarrollo de la inteligencia, es cuando se empieza a estudiar metafísica. Es llamada el aula del aprendizaje y es cuando se empiezan estos estudios. Y las limitaciones ocurren por la falta de entendimiento, creer en el muro, creer en el que se vive en un cubo, y eso es parte del olvido del ser humano hacia su presencia yo soy. Entonces, como vemos allí, hay algo más que el intelecto. Si fuera por intelecto y demás, es cuando dices, ¿por qué esa persona, si es tan inteligente, si es tan bien, está bien puesta y demás, por qué creen esas cosas? ¿Por qué apoya eso? ¿Por qué vive de ese modo y demás? Y es porque en realidad viven en el intelecto y viven en su mundo de limitación. Y es en muchos de los sentidos lo que puede llegar a pasar, donde estamos viendo que las personas, a raíz de que el mundo está cambiando tan rápido y demás, deciden meterse en su huevo y solamente hablar con los que piensan igual que ellos, solamente vivir de ese cierto modo, y entonces se viene un conflicto con los que no piensan del modo en que tú piensas o que esa otra persona piensa. Entonces, eso es lo que es la llamada polarización. Para salir de la polarización se tiene que entrar al mundo de la regeneración o al mundo, ahora sí, de la intuición. Por eso tiene que ser un trabajo de esfuerzo. Por eso el último enseñanza que dejó el señor Gautama es el recto esfuerzo, porque se requiere ponerse a estudiar, a trabajar la inteligencia, a trabajar la observación para poder despertar esa intuición, y es cuando él diría, sean lámparas para ustedes mismos, sean ese proceso de desarrollo dentro de sí mismos. Entonces, es tan interesante este proceso que hay, por ejemplo, cosas que tú dices, hay cosas que no se dicen. ¿Por qué no se dicen? Porque son obvias. Diría Juan Gabriel, ¿verdad? Lo que se ve no se juzga. Hay cosas, piensen ustedes que desde el intelecto, la gente que vive desde el intelecto dice, es que no sabía, pero sí es obvio. Entonces, la obviedad, a ciertos niveles, las cosas se vuelven obvias, pero para ciertos otros niveles las cosas no son obvias. Entonces, como el gran asunto es cómo hacer para que lo que está obvio en este sentido de, digámoslo así, de intuición, o de entendimiento, de iluminación, de claridad, sea obvio para quien va arrancando o para quien apenas está aprendiendo. Eso es lo que se llama educación. Y la clave sería cómo llevar de la mano para que esa persona pueda tener claridad sobre esos asuntos, sobre esos puntos. Obviamente, es todo un proceso del que estamos hablando, pero bueno, de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Dice acá, un daño a la propia corriente de vida son las palabras no puedo o no tengo. Deben ser eliminadas para siempre del vocabulario de los estudiantes de la luz, más sinceros. No hay excusas para usar esas palabras. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, sinónimos. ¿O qué decir en lugar de no puedo o no tengo? A ver, tú, Vero. En otro momento, bueno, pues se la cumples. Es lo mismo. ¿Qué? Pero estás limitándote, Sofi. No, pero, o sea, para que ya no digamos ninguna limitación. No puedo, puede ser, estoy intentándolo. Estoy intentándolo. A ver, del no puedo. Después igual, ¿verdad? No, pero no digas negatividades. Mira, en lugar de decir no puedo, es decir, ¿puedes vender fruta? ¿O puedes hacer tu trabajo?
lo voy a intentar, estoy intentando, déjame estudio para aprender, Dios dentro de mí puede, o la del chinito, velemos, ya veremos, Dios mediante, en fin, ¿verdad? Y para el tener, ¿verdad? Te piden dinero. La pregunta es, ¿por qué tendrías que responder algo también? ¿Verdad? A veces creemos que tenemos que responder cosas y es allí donde la gente miente por convivir. Tú no tienes obligación de nada, de responder nada a nadie. Aquí porque estamos en un ámbito educativo, ¿no? Si es obligación del estudiante responder para ver cómo trabaja su proceso, pero en otras circunstancias no. A veces funciona, lo dejé en el otro pantalón. ¿Me das dinero? Lo dejé en el otro pantalón. Ya, qué sé yo. Deben ser eliminadas para que eso no nos ocurra. Entonces, nuestro proceso de intuición, de iluminación, de posibilidades ilimitadas, y todo eso se va volviendo un trabajo a realizar consistentemente. Es algo que debemos de siempre estar buscando, cómo abrir más posibilidades, cómo voy a trabajar este asunto, cómo voy a entrar, por qué me siento así, o en verdad estoy limitado, o por qué hago esto, cuál es la motivación que me hace seguir haciendo esto. Y encontrar dentro de todo estas causas donde hemos trabajado. Aquí hay un decreto del maestro Saint Germain para abrir esas posibilidades y decir, cuán verdadero y maravilloso es todo ahora en mi vida y en mi mundo. ¿Cómo es? Cuán verdadero y maravilloso es todo ahora en mi vida y en mi mundo. Entonces, ¿cómo es todo en tu vida y en tu mundo? Verdadero y maravilloso. Entonces es así, es abrir nuestro sentido al bien, a la felicidad, a las cosas buenas de la vida. Dice acá, pero cuando tu atención se posa sobre la presencia de Dios e invocas al poderoso yo soy para que todo sea constructivo, enviará hacia ti a través de tu cuerpo físico y de lo que te rodea un infinito poder de vida, luz y energía que armonizará las condiciones del mundo externo lo suficiente como para lograr los resultados que se necesitan. Acuérdate que la presencia yo soy trabaja en contacto con las otras presencias yo soy. Entonces, si tú ocupas algo y tu presencia ya lo vio, por el aquietamiento que tiene, logró conectar, y entonces empieza a conectar con otras presencias, y entonces vienen otros seres a ayudarte, a contribuirte, o dejan cosas que en algún momento también te van a conectar con ese propósito, ¿verdad? Entonces, para la maestría es necesario mantener lejos la aceptación de sugestiones humanas. Es clave para todo eso, ¿verdad? Desde el ámbito hay que saber trabajar con las cuestiones humanas, punto número 1. Número 2, no les damos poder de actuar, de eso es de lo que se trata. Que las sugestiones les dices a todas, le quito poder, te conjuro a desaparecer, tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie. Número 3, rechazamos esas sugestiones, decimos, no lo acepto, y entonces invocamos su aniquilación. ¿Con qué? Con la llama violeta, ya lo saben ustedes. Ante una situación, hay que revertir intensamente los pensamientos y sentimientos negativos. Entonces, es así, viene una situación de pérdida, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería la cualidad contraria a la pérdida? La ganancia, el que siempre tenemos lo que necesitamos, el que siempre contamos con lo necesario. Entonces dice el maestro Saint Germain, revertir el pensamiento y el sentimiento. Entonces, Dios, 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 Dios. Dios es encuentro, Dios es ganancia, Dios es prosperidad, Dios es espíritu y el espíritu cuenta con todo lo necesario que yo ocupo para vivir. Dios, 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 Dios. Y luego
todo lo que te acuerdes de Dios. Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios es inteligencia, Dios me muestra el camino, Dios me da la solución. Y entonces dice aquí, ardiente atención sobre la presencia por corto tiempo. O sea, meditas en tu presencia, es la visualización de este manantial cayendo sobre ti, de la presencia. Yo soy un minutito, pero intenso, ¿verdad? Te inundará con su éxito, felicidad, valentía, fortaleza y perfección. Y hasta que te sientas así, ya, esa situación se resuelve. Y entonces es así que nosotros debemos de saber que la conciencia humana tiende hacia abajo siempre. Dice aquí el maestro Saint Germain, se ha diluido las 2/3 partes de la creación humana de los individuos sinceros en la luz. O sea, quien persevera en todos estos estudios, ya nada más le queda 1/3 de discordia de creación humana. Dice por acá, la conciencia humana acepta más fácil lo negativo que lo positivo por el tirón magnético mental de la densidad del cuerpo. Se requiere fortaleza mental para pensar positivo. Cuesta trabajo, es un esfuerzo pensar positivo por eso. Por eso la mayoría de las personas son débiles mentalmente. Se decaen con las cuestiones porque eso requiere entrenamiento. Quita tu atención de toda condición que te limite y te moleste. Devuélvesela a la vida. Podemos decirle, amada presencia de vida, yo soy. Te invoco para que tu poder fluya en plena potencia y actividad a través de la forma en mi mundo mental, emocional y establece tu dominio allí, manteniéndolo por siempre. El control de tu vida cuando lo invocas. Podemos sentir, y dice, podemos cerrar nuestros ojos para sentir más y decir, siente cómo el poder de la vida que fluye a través de tu cuerpo y que hace palpitar tu corazón es el control de tu vida cuando lo invocas. Por favor, siente que no hay persona, lugar o condición que pueda interferir contigo o limitarte. A lo largo de los siglos, la humanidad ha creado muros de limitación para sí misma. Ahora tienen que derrumbarlos y consumirlos de cualquier manera que pueda. Entonces, vamos desarrollando esa fortaleza mental, ¿verdad? Para ir hacia arriba y hacia adelante. Para que la presencia comande, tiene que haber entonces esa conexión entre pensamiento y sentimiento. Tiene que haber ese flujo donde todos los procesos trabajan lógicamente y al mismo tiempo vienen esta capacidad de observación y de conexión interior. Dice acá, yo sé que la humanidad ha sido cargada con esa creencia infeliz de que personas, lugares o condiciones pueden limitarla, pero esa no es la verdad. Ciertamente es la apariencia, pero no es la verdad. Qué interesante esto. Es para empezar a quitarle poder a todo lo que creemos que interfiere con nuestra vida. Para empezar, ¿verdad? A los padres, a los gobiernos, a las finanzas, al mundo, a lo que está ocurriendo allí, eso no tiene poder sobre ti. Y es para empezar a vivir, por supuesto, dentro de esta cuestión, que lo pensemos y sintamos. Podemos decretarlo. Es ridículo que algo me pueda limitar si yo solo acepto mi gran presencia de la vida, que es la inteligencia gobernante del universo. No es verdad y me niego a aceptarlo. Y ahí está, ¿verdad? Dice el arcángel Miguel en las meditaciones diarias. A medida que dejen sus habitaciones, visualicen cómo un caudal de 7 rayos va abriéndoles paso, va abriéndoles y abriéndoles todo el sendero por donde van a andar por todo su día. Y entonces nos dice que visualicemos así como los rayos de luz van por delante de nosotros abriéndonos todas las oportunidades. Y entonces visualicemos también los rayos, cómo van rompiendo los muros, abriendo los obstáculos que necesitemos con ese poder. Podemos decir, por el poder de Dios en mí, puedo adquirir la plena maestría. Lo puedo hacer ahora y firmemente me niego a darle poder a las condiciones, personas, lugares, cosas o actividades externas. Yo he aprendido a conocer que en mi vida, mente, cuerpo, hogar, mundo y asuntos, solo está Dios.
Así, rompiendo la pared de piedra, invoca los rayos de luz y despeja el camino frente a ti. Actúa como si fueses a chocar con una pared para derrumbarla. Eso es justamente la resolución de hacer algo, y si tú la tienes, la presencia la disolverá y la consumirá, y el camino, la apertura frente a ti será rellenada con el poder de la luz y con la perfección de la vida. O sea, la determinación que nosotros tomemos va a hacer que eso funcione en perfección para nuestra vida. Si hay dudas, es el momento. Si no, todo ok. La recomendación ahorita sería del 1 al 11. Los decretos del tratamiento del 1 al 11, todos traen ahí numerito. Entonces, esos son los tratamientos a trabajar. Una semana esos, a la siguiente semana del 11 al 22, perdón, del 12 al 22, a la siguiente semana del 23 al 33, y así se van de 11 en 11, y prácticamente se van a echar un año completo de tratamientos. ¿Vale? Listo, pues con esto cerramos esta actividad impartida desde Ciudad de México. Todas estas actividades se sostienen gracias a la donación libre, voluntaria, amorosa, que los estudiantes entre todos juntamos para que se pueda costear la luz, el espacio que estamos y demás. Y siempre hacemos un decreto, tomamos nuestro dinero en nuestra mano, hacemos un decreto de prosperidad, bendecimos el dinero y agradecemos por poder tenerlo en nuestra vida y en nuestro mundo. Entonces podemos tomar nuestro donativo y decir: amada presencia divina, gran yo soy, te agradezco y vivo en eterno agradecimiento por todo lo que he recibido y todo lo que recibiré, ya que tú abres mis caminos infinitos para el suministro ilimitado de dinero y toda cosa buena que se manifiestan visible y tangiblemente en mi mundo ahora. Yo soy precipitando océanos abundantes de toda la sustancia de dinero y cosa buena que yo requiero para manifestar mi plan divino de perfección. Precipita, precipita, precipitación. Suministra, suministra, suministración. Provisiona, provisiona toda provisión. Cuán verdadero y maravilloso es todo ahora en mi vida y en mi mundo. Gracias, Padre, que así es.